Pues bueno, familia, como siempre os digo antes de empezar, aquí arriba tienen un enlace que lo comparten en Telegram, en WhatsApp, en redes sociales, Facebook, Instagram, donde quieran, para avisar de que estamos en vivo y para tener el enlace que lo puedan ver más tarde. También este enlace os podéis suscribir a todo lo que es Caja de Pandora y a donde estamos ahora mismo, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Odyssey, en 8 canales transmitiendo a la misma vez. Entonces, por eso os pido ayuda para que podáis un poco hacer que esto llegue. Esta semana hemos tenido un strike de una semana en el YouTube de Luis Palacios. Ellos han decidido que nos tenían que eliminar una semana y lo han hecho. Y ahora estamos en el Caja Pandora Respaldo, pero que seguimos estando en vivo y luego lo volvemos a resubir todo luego en el iVoox, en el Spotify, en Rumble. La cuenta de Vimeo también nos lo han cerrado, que era para lo que era el canal de la web. También han decidido que lo que ponemos no les gusta, seguimos en Rumble. Tenemos muchos canales de difusión, o sea que no nos paran, no nos frenan. Y ahora ya conectamos con Chile, con Javier, y aquí estamos ya entrando con la alquimia otra vez. Hola, Luis. ¿Qué tal, ¿Cómo amigo? estás tú? Gusto de saludarte. Igualmente, lo mismo. Feliz Navidad. Igualmente también, sí, faltan muy pocos días. Porque que los días que vienen, tanto Navidad como Año Nuevo, sean prósperos y sean hermosos y sean con los seres queridos cerca Ahí de está. ellos. Yo siempre digo, lo miremos desde una parte espiritual, aquí desde la alquimia. Cada uno que lo Claro, mire como quiera. así es, así es. Bueno, Muy hoy bien, tenemos el mito de Prometeo, en la impresionante alquimia. este mito, Sí, y su clave a la alquimia. Pues yo, si quieres, sí. adelante, Javier, para que te dé tiempo. Perfecto, gracias Luis, muchas gracias. Bueno, sí, es un detalle interesante esto de comprender que cuando uno estudia alquimia se va a encontrar en distintos escenarios, distintas situaciones, se va a encontrar también con que parte importante de la mitología tradicional habla de aspectos alquímicos. Es decir, existe una clave alquímica también en los mitos, ¿ya? Así como tenemos el mito de Hércules, tenemos el mito de Prometeo. Y fíjense ustedes que estos dos mitos también se relacionan. El mito de Hércules se relaciona también con el mito de Prometeo. Entonces, para más o menos contextualizar de qué vamos a conversar hoy día, quisiera solamente mencionarles que efectivamente la alquimia, en sus principios, en su base esencial, considera al ser humano, es decir, nos considera a nosotros como seres de luz, seres luminosos. Nosotros somos de la misma naturaleza que Dios creador. En el caso del lenguaje alquímico, tendríamos que decir que somos de la misma naturaleza que el Alcaest, en donde el Alcaest es ese principio creador que genera y crea todos los mundos, ¿no es cierto?, a instancias de el llamado innominado, o uno sin segundo, o anima mundi, que en definitiva es ese principio sin principio anterior a todo lo que existe. Ese, digamos, estadio previo, que es el Tao, es el uno sin segundo, al Alcaest, perdón, crea al Alcaest. Siendo el Alcaest, en la terminología alquímica, esta luz suprema, luz iniciática en el lenguaje, por ejemplo, de los masones. Entonces, nos vamos a encontrar de esta forma, con que el principio esencial alquímico indica que nosotros somos seres de luz, fuimos emanados de ese Dios innominado a través del Alcaes. El Alcaes nos creó a su imagen y semejanza, y por tanto nuestra naturaleza íntima, nuestra naturaleza interior, es exactamente la misma que la naturaleza de Dios mismo. Entonces, la alquimia sigue explicando que aquí lo que ocurre es que por estas situaciones, ¿no es cierto?, explicadas también a través de el mito de Adán y Eva, que también es otro mito, que es la expulsión del paraíso, ocurre que la alquimia también lo expresa de una manera muy semejante, muy parecida, en donde dice la alquimia que habiendo sido creado el primer Adán, a instancias de el Dios innominado, esta anima mundi, ¿no es cierto?, que actúa a través del Alcaes, o Dios creador,
Entonces, este Dios creador, Alcaes, nos creó a nosotros. Y lo hizo de una manera tan perfecta que nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso es muy interesante entenderlo porque que diga, y eso lo expresan claramente las escrituras bíblicas y las escrituras de las grandes religiones también, significa entonces que cada uno de nosotros es de la misma naturaleza que Dios mismo. Eso es una lógica conclusión y permite entender la naturaleza, digamos, la naturaleza de la experiencia humana. Entonces, dicho esto, habiendo sido creado el ser humano, es decir, nosotros, a imagen y semejanza del Alcaes, es decir, que nosotros somos perfectos, porque el Alcaes es perfecto, es absolutamente perfecto, es decir, es la expresión más elevada de la perfección que nosotros podamos concebir. Por lo tanto, cada uno de nosotros es la perfección misma. Cada uno de nosotros es un Cristo que está aquí en este envoltorio, en esta larva carnal, como se le da en llamar también a este cuerpo que nos envuelve, pero que en definitiva se traduce en comprender que cuando el primer Adán, creado de esta manera, comienza, digámoslo así, a actuar, existe, fue creado, debemos entender que este primer Adán entonces era un ser andrógino, es decir, reunía dentro de sí los dos géneros, masculino y femenino, porque no había separación en ese momento. También dentro de él estaba la perfección del Alcaes mismo, es decir, es sabio, absolutamente sabio. No hay nada que deba aprender porque él ya todo lo sabe. ¿Ya? Entonces, frente a esta explicación, y para entenderlo de manera clara y concreta, digámoslo así, nos vamos a encontrar nosotros con que el Alcaes, entonces, actuando dentro de cada uno de nosotros, adquiere un nombre en el lenguaje alquímico diferente. Cuando el Alcaes está dentro del ser humano, es decir, cuando el Alcaes está atrapado dentro de estos miasmas, ¿no es cierto?, que lo envuelven, adquiere el nombre de mercurio. Y es un mercurio que está coagulado, es decir, es un mercurio que está prisionero en la materia. Entonces, para explicarlo con mayor, digamos, detalle, lo que sucedió fue que este primer Adán, una vez que fue creado, y en circunstancias que era perfecto, no necesitaba absolutamente nada, porque lo era, él perfecto, absolutamente perfecto. Pero resulta que frente a este escenario, cuenta la alquimia, este primer Adán no hacía nada, es decir, no se movía, no actuaba, no tenía ninguna necesidad, no iba detrás de nada, porque todo lo tenía, no buscaba nada, porque todo lo tenía, no necesitaba aprender nada, porque todo lo sabía. Entonces este primer Adán estaba ahí, había sido creado a imagen y semejanza, en perfección, ¿no es cierto? Pero dada esta condición de su perfección, no se movía, es decir, no actuaba. Podríamos entonces decir que lo que estaba pasando con este primer Adán es que el primer Adán sabía, es decir, era sabio, sabía, pero no sabía que sabía. Esto que parece un juego de palabras, en realidad es una expresión muy literal. Sabía sin saber que sabía. Y por lo tanto estaba aletargado. Por lo tanto no cumplía la función que esperaba el innominado, ¿no es cierto?, cuando le da instrucciones al Alcaes para que crea al hombre. Entonces, porque hemos de preguntarnos, es una pregunta muy lícita. ¿Por qué el innominado, este Anima Mundi, este uno sin segundo,
¿Por qué crea al hombre? ¿Para qué? ¿Para qué crea el universo? Si el Dios innominado o el Anima Mundi lo es todo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para dónde? Ah, ya, se restituyó la señal, perfecto. Lo que dicen los tratadistas al respecto es que el Dios innominado, que es la causa sin causa de todo lo que existe, lo que quería, digámoslo así, era experimentarse a sí mismo. Es decir, experimentar su propia creación. Y por lo tanto, debía hacerlo a través, ¿no es cierto?, de algo más o menos, llamémoslo así, relativamente imperfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Crea el primer Adán. Y este primer Adán, entonces, no cumple o no satisface la necesidad que tenía y que tiene el Dios innominado para lo que solicita, lo que pidió. Entonces, lo que ocurre acá es que le pide ahora al Alcaes, el innominado le pide al Alcaes que solucione esta situación. Es una situación aparentemente entonces inesperada. Y lo que hace el Alcaes es que en el uso de sus facultades, que son facultades extraordinariamente potentes, sabias, etcétera, todas las mejores cualidades que podamos imaginarnos, se las podemos atribuir al Alcaes. Entonces el Alcaes decide solucionar el problema. ¿Y cuál es la solución que busca y que alcanza y que logra el Alcaes? Bueno, toma a este Adán primero y lo parte en dos, lo secciona en dos, separa su aspecto masculino de su aspecto femenino y, acto seguido, toma a estos dos seres así creados, que son uno solo en realidad, pero ahora quedan separados, y los lanza a ambos a los abismos del caos. Y esto es la representación de lo que evidentemente nosotros vamos a entender como la expulsión del paraíso, que está en la Biblia. ¿Ya? Entonces, el punto es este. Cayendo nosotros, los seres humanos, en el caos, somos embadurnados por el caos, somos cubiertos por el caos, que está formado, dicen los tratadistas, está formado por dos miasmas. Uno, un miasma de naturaleza mineral, que le llaman luna, los alquimistas, y otro miasma de naturaleza metálica, que le llaman sol, los tratadistas de la alquimia. Entonces, caemos, porque estamos hablando en el fondo ahora de nosotros, caemos en el caos, nos sumergimos en estos miasmas que constituyen el caos, somos envueltos por una capa mineral, inmediatamente, como seguimos descendiendo dentro del caos, a las profundidades, más adentro nos encontramos entonces con este aspecto metálico que ahora sella esta prisión. Y la consecuencia de esto es el estar prisionero. El mercurio, que ahora está coagulado, que es de la misma cualidad que el Alcaes, aquí hay que, perdón, hay que comprender que en el lenguaje alquímico, dependiendo del estado del actuante, digamos, de quien estamos hablando, puede también cambiar su nombre. Entonces, cuando el Alcaes está presente dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, digámoslo así, adquiere el nombre de mercurio coagulado. Porque en realidad Alcaes y mercurio son sinónimos también. No nos olvidemos nosotros que los alquimistas usaron durante mucho tiempo una cantidad enorme de lenguaje cuyo objetivo fundamental consistía en confundir a quienes leyeran. Es decir, ellos estaban protegiendo la enseñanza en la medida en que no entregaban todas las claves necesarias para comprender lo que estaban diciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso particular
del álcaes, nos vamos a encontrar con que adquiere estos nombres. Primero es el álcaes, ¿no es cierto? Luego es llamado lluvia áurica cuando cae sobre la tierra, sobre las personas, sobre las casas, qué sé yo. Luego es llamado el mismo álcaes, luego es llamado rocío cocido, que es cuando el alquimista aprende a trabajar sobre sí este fuego, es el fuego alquímico, que es el álcaes, para transmutar su naturaleza inferior en una naturaleza superior, para transmutar la oscuridad que tenemos dentro en luz, para proyectarla hacia lo que nos rodea. Entonces, en esta situación nos vamos a encontrar nosotros que el ser humano vive, nosotros los seres humanos estamos viviendo una condición muy especial, que significa el estar acá en este mundo, sumergidos en el mundo del caos, pero con un agravante. La agravante es el hecho de que se produce el olvido. Es decir, caemos en el caos y al momento de caer en el caos y ser envueltos por el caos y sellados por el caos, la luz ya no puede entrar, porque el caos además es reluctante a la luz. Entonces, si la luz no puede entrar, ¿qué es lo que sucede con este ser espiritual que somos nosotros y que está encerrado en ese lugar, en una verdadera cárcel? Bueno, lo que ellos explican es que con nosotros ocurre el fenómeno de que donde nosotros colocamos nuestra conciencia o nuestra atención, ahí va a estar, ahí vamos a estar. Eso vamos a hacer. La naturaleza humana es muy especial. La naturaleza humana es creativa. Nosotros creamos los mundos y los universos donde vivimos. Y por tanto, perdón, y por tanto, si yo me creo la materia, si yo creo que soy el caos, si yo creo que soy este cuerpo de carne que nace, ¿no es cierto?, crece, se enferma, envejece y muere, entonces mi conciencia va a estar en esa experiencia. Entonces yo voy a creer que yo soy este cuerpo, no dándome cuenta que yo no soy realmente este cuerpo, sino que yo soy un ser espiritual que ha caído en este cuerpo, que no es lo mismo. Nosotros somos una luz que tiene un cuerpo en el cual habita. No somos un cuerpo que tenga una luz. Es curioso, pero no es lo mismo, ¿ya? Nosotros somos un ser espiritual, crístico, perfecto, que ha caído en el caos y que por el hecho de caer en el caos ha olvidado su naturaleza, porque ha puesto su atención y su conciencia en el mundo caótico. Entonces empieza a creer desde pequeño, porque eso es la educación, que él es responsable de todo lo, digamos, no la palabra responsable, sino que de alguna manera que somos aquello que estamos viendo, es decir, que somos mortales, que somos limitados y que somos imperfectos. Entonces nace esta idea, se enraiza en la conciencia humana y nosotros los seres humanos, habiendo entonces caído en el caos y habiendo sido expulsados, entre comillas, del paraíso, debemos ahora vagar en esta tierra llena de peligros, de acechanzas y de situaciones conflictivas. Y eso entonces, en definitiva, es, mirándolo desde una distancia muy elevada, el fenómeno humano. El fenómeno humano justamente tiene que ver con que nosotros, siendo seres espirituales, hemos caído en la materia, en el caos, y nos hemos creído que somos la materia. Hemos creído que formamos parte del caos. Y repito, como nosotros los seres humanos tenemos esta cualidad creativa, que es única, cuando yo coloco mi atención en algo, pues ahí estoy. Entonces, repito, si yo pongo mi atención en la materia, si yo pongo mi atención en la enfermedad, si yo pongo mi atención en la muerte,
entonces yo voy a vivir en la enfermedad, voy a vivir en la muerte, voy a vivir en la vejez, etcétera, etcétera. Ante ese escenario de pérdida de la conciencia, la humanidad se degradó, y se degradó mucho. Llegó a vivir en las cavernas. Su hilito conductor con su ser esencial, con su ser crístico, apenas existía, apenas se alcanzaba a percibir. Cuando entonces comienza, en definitiva, esta situación en la que nosotros, habiéndonos olvidado, estamos viviendo en este mundo. Entonces, estando viviendo en este mundo y habiéndonos convencido que somos materia, actuamos en consecuencia y nuestra conciencia está acá en la materia. Y la consecuencia de la consecuencia, es decir, la consecuencia de que nuestra conciencia está en la materia, es el dolor. El dolor es, podríamos decir nosotros, el acicate que nos hace y que nos impulsa a salir de esta rueda constante de repetir y repetir las experiencias, ¿ya? Porque hemos generado lo que se conoce como el karma cuando hemos caído acá, desde el momento en que nosotros, siendo seres espirituales, nos hemos olvidado de quiénes somos y encarnamos en un cuerpo físico y creemos que somos ese cuerpo físico. Ese es el drama. Pero cuando comenzamos a recordar que en verdad parece que la cosa no es así, parece que hay algo mucho más allá de lo material, hay algo mucho más allá de lo evidente, es cuando el ser humano comienza este camino, que es un camino maravilloso del reencuentro consigo mismo. Bueno, dicho lo anterior, lo que plantea la alquimia es que entonces, a partir de ahora, de que nuestra conciencia, este ser crístico que somos nosotros, cayó en el caos, ahora debe recuperarse. Es decir, cayó en el caos, pero ahora es igual que una U. Ahora llegó al fondo del caos y nuevamente entonces empieza a emerger. ¿Se fija? Entonces, en definitiva, esto es una imagen, la U, que representa precisamente la caída y luego el retorno desde la caída. Es decir, la caída es circunstancial. De hecho, la caída circunstancial es justamente está dada por el hecho de que nosotros no vamos a permanecer todo el tiempo en esta condición. Por eso es también circunstancial. Es una circunstancia, en realidad. No es eterna ni es permanente. Entonces, en este escenario, se le explica, a través de la disciplina alquímica, se le explica al género humano el camino de salida, el camino de esa, llamémosle así también, salvación de este mundo, ¿no es cierto?, del dolor en el que estamos inmersos. Entonces, el alquimista comienza a realizar este camino y se da cuenta que existe una gran y enorme cantidad de obstáculos en el camino. Tantos son los obstáculos en el camino para el alquimista alcanzar esa iluminación, que los antiguos sabios griegos usaron el mito de Hércules para explicarlo. Cuando hablamos de los 12 trabajos de Hércules, cada uno de estos trabajos le tomó bastante tiempo, pero básicamente la idea que consiste en que finalmente regresa al origen. Y al regresar al origen, es decir, al iniciar el camino de regreso al origen, entonces va actuando con su propia naturaleza. Por eso es que esos 12 trabajos que hablábamos de Hércules son trabajos muy difíciles. Si ustedes leen el mito, capturar al león de Nemea, por ejemplo, que era un tremendo león, y no se le estaba permitido a Hércules usar sus armas. Debía usarlo con las manos desnudas. Y así van sucediéndose 12 trabajos que le toman otra cantidad de años también, pero que finalmente logra, Hércules logra hacer sus tareas, y llega un momento, al final, cuando ha logrado el éxito yendo a el jardín de las Hespérides a
robar algunas manzanas de oro que crecían allí para que de alguna forma estas manzanas de oro fueran entregadas al rey. Pero en ese escenario cumple Hércules, y entonces, habiendo cumplido una de las últimas tareas, porque esa no era la última, consistía en acudir al Hades, al infierno, y derrotar al perro cancerbero, es decir, derrotar a esa especie de dragón que custodiaba el interior del Hades. Entonces, no queriendo pelear, Hércules lo que hace es que le pide permiso a Hades, el señor del infierno. Y Hades lo autoriza. Y le dice, sí puedes entrar, te autorizo, pero tú debes domeñar primero al perro cancerbero, sin tus armas, a mano desnuda. Esa fue la condición que le puso el Alcaes digamos, a Hércules. La condición que le pone el Hades a Hércules. Y la condición es también que no puede usar ningún arma. Muy parecido al caso con el león de Nemea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el interior del Hades estaba Prometeo. Entonces, lo que está haciendo en definitiva Hércules cuando termina esta tarea, cuando va, enfrenta al perro cancerbero, combate con él, lo logra derrotar, finalmente lo derrota efectivamente, y entonces ingresa al Hades ya sin ninguna dificultad y busca a Prometeo, a su amigo Prometeo, y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, se da cuenta del enorme sufrimiento que había dentro, digamos, de él, porque lo ve encadenado, como ya sabemos el mito, a una roca en el Cáucaso, por sus 4 extremidades, y todos los días durante el día, llegaba un águila y le comía el hígado, con todo el dolor que eso significaba. Y estaba condenado a este castigo durante la eternidad. Lo había hecho así Zeus. Ahora, ¿por qué Prometeo estaba entonces ahí encadenado? Bueno, esa es la otra parte de esta conversación. Porque nosotros debemos recordar que existía, ¿no es cierto? Bueno, estaban los dioses del Olimpo, ¿verdad? Estaba el rey de los dioses y las diosas, y había una humanidad que estaba ahí cerca, relativamente cerca, pero nunca tan cerca. Pero la humanidad, es decir, los seres humanos, en ese momento vivían sin la luz, es decir, vivían en la ignorancia más absoluta. Es decir, los seres humanos éramos seres absolutamente básicos y primitivos y vivíamos en esta condición. La principal razón de que esto fuera así es porque carecía la humanidad de la luz iniciática. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Prometeo? Prometeo, entonces, decide en una decisión muy audaz, sin ninguna duda, muy audaz, decide robar el fuego sagrado de los dioses. Es decir, va al Olimpo, Prometeo, y subrepticiamente toma el fuego sagrado de los dioses y rápidamente ahora se lo lleva a los hombres y se lo entrega a los hombres. Interesante. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Zeus se enoja mucho. Porque resulta, dice Zeus, que ahora los hombres querrán parecerse a nosotros, los dioses, y eso no lo puedo permitir. Pero el trabajo estaba hecho. Ya Prometeo había entregado el fuego sagrado a los hombres, y los hombres ya, con este fuego sagrado aquí en la frente, ¿cierto?, ya estaban avanzando en la senda de la iluminación y de llegar a convertirse ellos mismos en maestros. Entonces, frente a esta situación puntual, lo que sucede es que, enojadísimo, Zeus castiga a Prometeo con el castigo que ustedes ya conocieron. Es decir, lo castiga,
lo condena a ser amarrado, atado con cadenas por sus 4 extremidades sobre una roca en el Cáucaso, y da instrucciones expresas y precisas para que cada vez que sea de día, digamos, iba a llegar un águila y le iba a comer ferozmente su hígado. Hay que recordar que en la tradición el hígado es el símbolo de la vida biológica del hombre, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el que el águila viniera a comerle el hígado y no otro órgano, es porque la naturaleza humana está radicada ahí. La naturaleza humana está radicada ahí. Todo el aspecto de la vida biológica está radicado ahí. Entonces, en otras palabras, lo que había sucedido, en definitiva, es que habiendo sido condenado, era atacado encadenado en la roca, era atacado todos los días por esta águila, que le comía el hígado, con todo el dolor que eso debe significar, y luego llegaba el águila, e iba directamente a comerle el hígado, siendo, repito, el hígado la expresión de la vida biológica. Entonces, en definitiva, ¿qué significa el que Prometeo esté encadenado? Primero, es el hombre caído. Toma el fuego, pero cae, ¿ya? Porque en definitiva, Prometeo somos nosotros. Así como Zeus somos nosotros, Prometeo también somos nosotros. Desde una perspectiva un poco distinta, de un enfoque un poquitito diferente, porque hay muchos enfoques. Pero básicamente la idea aquí consiste en que Prometeo, estando encadenado, ¿no es cierto?, no puede más que esperar que alguien lo libere, ¿ya? Y así está entonces la simbología dentro de Prometeo, del mito de Prometeo, está la simbología que nos habla de la reencarnación. Es decir, de que nosotros estamos cada cierto periodo de tiempo, estamos volviendo a encarnar en un cuerpo físico. Es la rueda de la reencarnación. Entonces, en ese escenario es donde Hércules se encuentra con Prometeo. Pero es importante tener presente que Prometeo, a la luz de la alquimia, somos nosotros. Así como la alquimia explica que el mercurio interno coagulado es un mercurio que está prisionero de la materia, bueno, ¿qué más prisionero de la materia podría estar un Prometeo amarrado en sus 2 manos y sus 2 pies mientras el águila le viene a comer el hígado, quedando absolutamente impotente de defenderse? Ahí está, entonces, nuevamente, este detalle que es tan importante para comprenderlo. Prometeo es justamente uno de los símbolos del ser humano, que se sacrifica por los demás. Porque si uno lo piensa, lo que hizo Prometeo fue entregarle el fuego sagrado de los dioses a los hombres. Es decir, colocar en su frente una chispa de luz, para que con esa chispa de luz se conecte con la gran luz, ¿no es cierto? Y conectándose con la gran luz se produzca entonces la conjunción de ambas realidades. Y el cielo desciende a la tierra y la tierra asciende hacia el cielo. Eso es lo que estaba esperando en este caso particular Prometeo, debido a que sufría la condena, ¿no es cierto?, el castigo que le había impuesto Zeus, y ahí lo teníamos. Ahora, entender que las consecuencias que tienen estos actos de hacerse del conocimiento son importantes, son consecuencias reales. Es decir, si nosotros decidimos por nuestra cuenta iniciar un camino, en el mensaje alquímico se habla de que nosotros comenzamos el camino de regreso a casa, cuando hemos caído, ¿no es cierto?, en una U, en el caos, y luego nuevamente empezamos a retornar hacia lo alto, estamos haciendo un trabajo. Ese trabajo, que es el trabajo alquímico por excelencia, representa la necesidad que tiene el ser humano de hacer ese esfuerzo por salir del caos hacia la luz, salir de la caverna, en definitiva, y comenzar a recordar quién es él realmente. Entonces, dado esto, lo que sucede en el entorno de Prometeo es que, bueno, ustedes saben que Prometeo también tenía una hermana
tenía un hermano que se llama Epimeteo, ¿ya? Y Epimeteo, Zeus, para castigar más todavía a Prometeo, Zeus hace que Pandora, ¿te suena el nombre? Pandora. Hace que Pandora, una doncella muy hermosa, se enamore de Epimeteo, y así también hace que Epimeteo se enamore de Pandora. Entonces, cuando ellos se casan con la bendición de los dioses. Naturalmente, entre ellos sabemos que está Epimeteo. Entonces, frente a este escenario, Epimeteo y Pandora se enamoran. Y Zeus le envía un regalo de bodas a Pandora. Y ese regalo de bodas es hoy día se habla de una especie de óvalo que contenía algo en su interior. Pero no importa, en definitiva es lo mismo. Y le da instrucciones precisas a Pandora y le pide que, por favor, nunca, jamás abra esta caja, este óvalo que él le ha entregado. Sabiendo Zeus en su fuero íntimo que ella no iba a ser capaz de cumplir con su promesa. ¿Ya? O sea, así de claro las tenía Zeus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede exactamente lo que estamos diciendo. Sucede que pasan un par de años, ahí estaba el obsequio de Zeus a la esposa de Epimeteo, hasta que un día definitivamente decide, en silencio, sin que nadie la viera, decide abrir este cofre, llamémosle cofre ahora, decide abrir este cofre. Cuando apenas lo abre, sale una cantidad enorme de males que se expanden sobre la faz de la tierra. Y cuando Pandora quiso cerrarla, la caja, rápidamente baja la tapa y quedó solamente una deidad en el interior, que es la diosa de la esperanza. Porque en definitiva lo que sucede ahí es que se pierde la esperanza, dado que se va todo, ¿no es cierto? Se transforma todo en algo oscuro, pero queda la esperanza. Entonces la relación que tenemos entre Hércules, Prometeo, Epimeteo y Pandora nos habla perfectamente bien del escenario de la humanidad. Cada uno de nosotros vivirá la humanidad, vivirá las condiciones de su propia humanidad de acuerdo a cómo ellos quieran vivirla, como cada cual quiera vivirla. Y esa es la libertad más absoluta que el ser humano tiene. Entonces, frente a esta situación en la que Prometeo finalmente logra liberarse de las cadenas gracias a su amigo Hércules, es cuando entonces el hombre logra la liberación final, retorna a su condición de Dios que era, porque Dios, digamos, Prometeo era un Dios, pero que cayó en la materia. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, comunes y corrientes, que nosotros entonces viviendo en este mundo de pronto nos damos cuenta de en qué lugar estamos y queremos hacer un camino de regreso, ¿ya? De manera, por lo tanto, de manera que ahora lo que encara Prometeo es justamente la liberación total, el uso de su libertad, ¿ya? Y eso forma parte de la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos somos seres libres por naturaleza y debemos actuar en consecuencia con esa naturaleza. Absolutamente simple. Pero eso es el escenario. Y ahí entonces nosotros tenemos que Prometeo ahora ya está liberado y que Prometeo entonces ahora debe iniciar ese camino, ¿no es cierto?, que le va a permitirse ahora la unión con el Alcaes, con el Dios Supremo, que de alguna forma, a consecuencia de las órdenes del Innominado, le hicieron sufrir durante un buen tiempo. Pero eso es básicamente el concepto del mito de Prometeo en su clave alquímica, entender que el mito de Prometeo, así como la mayoría de la mitología tradicional, clásica,
son enseñanzas alquímicas expresadas a través de un mito, ¿ya? Y esa expresión a través de un mito viene a ser, de alguna manera, una manera de explicar, de enseñar estas realidades que son realidades superiores a los mismos seres humanos. Así que, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este tema, encantadísimo la podemos contestar, pero esa es la relación, esa es la visión del mito de Prometeo en la clave alquímica. Tener presente entonces que el estar atados, el estar amarrados a la roca como estaba Prometeo, es el símbolo de la caída en la materia que explica claramente la alquimia. Y cómo entonces debe el ser humano, en este caso Prometeo, liberarse. Y en este caso lo hace con la ayuda de Hércules, porque Hércules, en definitiva, así como nosotros somos Prometeo, nosotros también somos Hércules. Es decir, cuando nosotros vemos la mitología explicada, normalmente la mitología no habla de aspectos externos, sino que más bien habla de aspectos internos del hombre. Y esos aspectos internos del hombre son los que expresa. Así es que, encantado, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que podamos comentar, encantadísimo. Pues como siempre os digo, pregunta, nos dicen el país, el nombre y formulan la pregunta en mayúsculas, porque estamos en 8 chats, siempre en mayúscula, en minúscula, están hablando entre ustedes. Yo te voy a preguntar, teóricamente este mito, ¿a cuántos años atrás se puede remontar? O miles de años. Mira, la mitología griega tiene un origen antiquísimo. Se remonta a una época post-Atlante, más o menos a en la misma antigüedad y la misma época del Egipto predinástico. Y por lo tanto, de toda la cultura que nace en la isla de Creta, porque lo que se explica es que cuando viene el gran hundimiento del último bastión de la Atlántida, que se llamaba Poseidonis, eso lo relata así Platón, salen de Poseidonis varios barcos. Y estos barcos, antes del hundimiento propiamente tal, justo con el hundimiento, y estos barcos eran barcos pequeños, llevaba cada uno alrededor de 50 personas, pero lo más importante es que llevaban la esencia del conocimiento iniciático, la luz, el fuego iniciático, lo llevaban ahí, además de los textos. Entonces, estos barcos salieron de esta Poseidonis que estaba desapareciendo bajo las aguas del mar Atlántico, ¿ya? Y se dirigieron a distintos puntos. Entonces, algunos de ellos cruzaron el estrecho de Gibraltar, que en aquella época se le llamaba las columnas de Hércules, ¿ya? Unos siguieron hacia Egipto y otros fueron hacia Grecia y Creta en particular, que en aquella época, dicen, no era una isla, sino que estaba unida con el continente. Entonces se puede decir que este mito tiene su raíz en esa época griega. No hay una claridad absoluta, pero sí hay una referencia que hace el mismo Platón, cuando Platón dice que este hundimiento del último bastión atlante, que es Poseidonis, sucedió hace 9.000 años, dice Sócrates. Perdón, dice Platón, por boca de Sócrates, en uno de sus diálogos. Y si nosotros calculamos, 9.000 años en la época de Platón, Platón vivió hace 2.500 años, son 11.500 años la época en la cual se produce este hundimiento, y por lo tanto podemos nosotros colegir que más o menos esa será la antigüedad de estos mitos. Lo que sucede es que los mitos son creados por los sabios. Sí, yo te iba a comentar, yo me he leído este libro, ¿no? El de Atlántida, ¿no? El reino del olvido, el libro fundamental que demuestra la existencia de la Atlántida, de Atelman. Bueno, es un señor aquí. ¿Vale? Qué interesante. Muy bien. En este libro... Lo voy a buscar, me interesa. Es muy bueno, ¿eh? O sea, te da... Lo que pasa es que es científico en el sentido que te da datos reales. No es alguien que ha canalizado algo, no. Es un historiador que da datos reales. Entonces él comenta, ¿no?,
por eso se llaman las columnas de Hércules, porque, claro, esos atlantes van a la zona de Tartesos, la zona de Huelva, Cádiz, ¿no? Crean ahí sus ciudades circulares, en lo que hoy en día es el Coto de Doñana, que es lo que queda como ciudades circulares que quedan en barro, porque hay un cataclismo, ¿no? La península ibérica tenía otra configuración, y entonces estos pueblos del mar, que ellos los llaman pueblos del mar, son los que van en dirección a Creta, pero siguen siendo, vamos a decir, pues llamarlos de alguna manera, atlantes, ¿no? Entonces, las aventuras de Hércules se dan en la península ibérica, no se dan en Grecia. Lo que pasa que el último pueblo, por decir de alguna manera, a ser conquistado en el Mediterráneo, es lo que llamaríamos Grecia. Y ellos beben de, vamos a decir, de esta cultura, a ver cómo lo explico para que se entienda bien. Esta cultura, los reyes, por decir, los reyes gemelares que están en la península ibérica, son, a través de la conquista de Europa, lo último que llegan es a Grecia. Los griegos se sienten sometidos por estos. Entonces, a la hora de demonizar los reyes que vienen de gemelares, que vienen de la península ibérica, por ejemplo, Medusa, ¿no? La ponen como si fuera un demonio, ¿no? Con sus serpientes y sus historias. Pero todos estos textos, o sea, esto que se está hablando, como dices tú, en esa época, pero sucede en la península ibérica, no sucede en Grecia. Ese es el tema. O sea, Grecia llega ya Muy como un interesante. cuento. Como un Sí, cuento llega. sí, tienes razón, Luis. La parte importante de los trabajos de Hércules, por lo menos de los 12 trabajos, 6, no se producen en esa zona, sino que ocurren, como tú bien dijiste, en la península ibérica, efectivamente. Efectivamente. Ahora, lo que es muy interesante es tener presente que los mitos son creados por los sabios que estaban en los templos. Y por eso es que, bueno, hay muchos mitos, hay otros que relató Homero, ¿no es cierto? Que en definitiva sabemos que Homero era un iniciado en la época en la que él vivió y que él, de las cosas que escribió, todo lo que escribió era enseñanza hermética oculta, muy oculta. Entonces, las claves que usó él fueron claves herméticas también. Entonces, bueno, pero es muy interesante conocer esto y vemos entonces cómo el trabajo alquímico es un trabajo que también está descrito en la mitología y en particular también en la mitología griega, efectivamente. Así Sí, es. es que dijéramos que los griegos beben de los pueblos del mar. Entonces, a partir de ahí, bueno, le llaman pueblos del mar, que son la gente que viene de la zona de Tartesos, que llega a Egipto, que llega a lo que es Creta, ¿no? Y todo eso, y llevan ese conocimiento y esa enseñanza. No, pero sí, está bien saber. Hay una pregunta que te hacen por aquí, bueno, te hace 3 preguntas. Dice, ¿hay algún compendio de estos Para mitos niños. griegos para niños? Mira, hay varios libros que explican los mitos. Yo en este momento no recuerdo algún autor en particular, pero hay varios libros que explican los mitos orientados a los niños, lo que sería muy bonito poseer, porque los niños entienden las cosas de una manera distinta. El mito efectivamente está orientado y está dirigido a hablarle al inconsciente al ser humano, considerando que el mito es una enseñanza oculta a través de una narración, por lo tanto no apunta al intelecto, sino que apunta más bien a la intuición. Por eso es que los niños sí reciben muy bien estos cuentos contados, mitos griegos contados como cuentos, porque efectivamente para ellos es una comprensión no intelectual, sino más bien emotiva, ¿no? Es lo mismo que pasa con los cuentos tradicionales para niños, que son cuentos iniciáticos también, como la Blancanieves, como la Caperucita Roja, la Bella Durmiente, son todos esos cuentos iniciáticos que aparecen como un lindo cuento de hadas, ¿no es cierto? Que finalmente la princesa conoce al príncipe y se casa, se enamoran y se casan y tienen un hijo. Ahí está hablando específicamente de las llamadas bodas alquímicas, en donde las bodas alquímicas justamente explican cómo ciertos elementos, ¿no es cierto?, se unen para generar un tercero, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa durante las bodas alquímicas. Pero, como te digo, me gustaría tener un nombre de un libro, no se lo puedo dar a Isa Mora, ¿no?
porque no lo tengo en este momento, pero yo sé que sí existen y que seguramente va a una librería de cierto prestigio y preguntas, lo más probable es que le van a entregar más de algún texto en donde estén relatados los mitos griegos para niños, sin duda. Ujú. Bueno, por aquí también nos pregunta, ¿qué tantos estos relatos se parecen a los relatos de la Biblia? Gracias. Mira, es súper interesante esto porque efectivamente lo que nosotros debemos comprender para contextualizar bien esto es que el concepto esencial, la idea esencial, la idea raíz de todo esto que estamos conversando es que en un comienzo el conocimiento era uno solo, digámoslo, por eso lo ponemos acá arriba, ¿ya? Y este conocimiento, que es el llamado conocimiento iniciático, ¿no es cierto?, o hermético, conocimiento ya dijimos que había venido desde la Atlántida, con estos barcos que iban manejados por estos discípulos, que eran sacerdotes algunos de ellos, y que llevaban este conocimiento y lo salvaguardaban en realidad de la destrucción, justamente porque ellos ya sabían que desaparecía el último bastión de la Atlántida, que era Poseidonis. Entonces, para salvaguardar este conocimiento y permitir que la humanidad pudiera seguirse desarrollando, hacen esto, ¿ya? Y por lo tanto, a lo que quería llegar, por lo tanto, el conocimiento es uno solo. El conocimiento iniciático es uno solo. Lo que ocurre es que con el paso de los siglos, y con el cambio de los pueblos, y con los escenarios que van cambiando, porque aparecen y desaparecen pueblos, ¿no es cierto? Esta enseñanza que ha estado en manos de estos sacerdotes, que se ha logrado sostener y proteger con el paso del tiempo, adquiere presencia en estas distintas culturas. Y por supuesto que dependiendo de la cultura, dependiendo del país, dependiendo del idioma, dependiendo de sus costumbres, etcétera, etcétera, adquiere una tonalidad específica. Químicas, de hecho ahí están, ¿ya? Nos vamos a encontrar en los mitos con muchas enseñanzas alquímicas también. Entonces, lo que entendemos acá es que siendo el conocimiento primigenio uno solo, desciende, digámoslo así, hacia la humanidad, adquiriendo distintas formas. Pero cuando nosotros aprendemos a leer lo que está detrás, digamos, de los relatos bíblicos y lo que está detrás de la mitología, nos damos cuenta de que están hablando siempre de el hombre y la mujer que cayeron. En este caso, fueron expulsados del paraíso, ¿no es cierto? Y que deben regresar al padre, es el hijo pródigo, ese hijo que sale de la casa, ¿no es cierto? Y el padre, acongojado, tiene que aceptar porque respeta su libre albedrío. Pero le da la libertad del padre a este hijo de que salga. No obstante, el hijo, saliendo y haciendo uso, sino que el camino está al lado del padre. Y ahí es donde él tiene entonces que regresar. Y ahí es cuando regresa, y por eso se llama así la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Porque justamente entonces el hijo regresa. Y el padre, que no podría decir que va a estar enojado, molesto con él, qué sé yo, porque se fue, no. No. Está tremendamente alegre y lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza, lo besa, porque ama a su hijo y está feliz de que su hijo haya regresado. Bueno, ese conocimiento que es, repito, parece majadero, pero que es un solo conocimiento, que es el que desciende a través de distintos lenguajes en distintos lugares de la Tierra, es uno solo. Por eso es que esta similitud de mitos y similitud con historias y con relatos de distinta origen y naturaleza parece que fueran copiados unos con otros, pero no es que son copiados, porque aquí no hay una copia, aquí hay una enseñanza. Es una enseñanza, repito, que se expresa de una distinta manera, dependiendo de, repito, la cultura y dependiendo del estilo de vida de cada uno de los que está ahí. Y por eso es que hay parecidos entre unos relatos y otros relatos. Ujú.
Bueno, quería comunicar a la gente que tenemos 2 horas más de vídeo, pero el canal de YouTube de Caja Pandora Respaldo lo acaban de eliminar, un strike de una semana. En el mismo directo nos han cortado el directo. Esto pasa porque se ha subido un vídeo que dije que no se subiera y lo han subido, han visto el título y lo han sancionado. Culpa de la persona que lo ha subido. Entonces, un trabajador de Caja de Pandora. Entonces, no puedo hacer nada. Os digo que la gente que estáis ahora viéndonos podéis ver la transmisión. Tenemos otros 3 youtubers que sí que estamos transmitiendo, que sería el de Pandora TV, Pandora Televisión, Pandora TV, Pandora Salud y luego estamos en Liberterra, que durante mañana también estaremos transmitiendo desde ese YouTube y pondremos también el de Pandora Misterio mañana porque como hemos visto que nos han capado otro, menos mal que tenemos otro YouTube, pero bueno, en una semana por 2 errores humanos dentro de la empresa nos han cerrado 2 canales de YouTube, con lo cual hay que estar atentos de, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Pero bueno, es un problema interno nuestro. Entonces, simplemente decirlo. Luego, por otro lado, ya para ir cerrando, quiero comentar también que tenemos Simbología Alquímica Esencial, taller en Masterclass online con Javier Acuña en directo el jueves 10 de febrero 2022. Será a las 7 de la tarde, hora de España, matinal en América y serán 3 horitas. Y ya podéis entrar a través de aulaspandora.com. Los que me estáis escuchando en iVoox, porque mañana estará en iVoox, estará en Spotify, estará también en Instagram y en otros lugares. Entráis en Aulas Pandora, buscáis autor, por autor en este caso, pues buscáis a Javier Acuña, y ahí tenéis esta masterclass y también tenéis otro contenido que también se hizo, bueno, en este caso este taller, y hay también una masterclass gratuita que también la podéis hacer, la expulsión del paraíso desde la alquimia. Podéis acceder a través de este, bueno, de Aulas Pandora y pueden adquirir este contenido. Bueno, Javier, aunque quede un minutito, pues vamos a hacer ya la despedida, ¿no? Ha sido el solsticio, Navidad, fin de año, pues lo que quieras decir para cerrar el tema. Sí, bueno, estamos cerrando el año efectivamente. Bueno, en el hemisferio norte, a diferencia del hemisferio sur, es finalmente el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el concepto este de que el día 21 de diciembre, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que comienzan ahora las noches más cortas, ¿ya? Y por lo tanto es el símbolo del renacer del Cristo. Hay un espacio de tiempo de 3 días, que bueno, astrológicamente hay que verlo exactamente, qué día y a qué hora comienza y termina, pero que el concepto radica en que justamente cuando se produce este cambio, cuando ya las noches dejan de ser cada vez más largas, se detiene esto y durante 3 días el sol como que no se mueve, digámoslo así, se mantiene estático. Y al tercer día ya comienza otra vez a acortarse la noche y a alargarse el día. Y esto es el símbolo del renacer del Cristo dentro de cada uno de nosotros, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Así es que la Navidad sea maravillosa en todos sus aspectos para ti Luis y para todos los que nos están escuchando. Y por supuesto un buen año 2022, los mejores augurios, siempre con la esperanza de que lo que viene es mejor que lo que ha pasado antes. Y estamos viviendo tiempos raros, difíciles, complicados, pero lo más importante es nuestra postura frente a esto. Cuando nosotros no podemos cambiar los hechos porque los hechos están ahí, sí nosotros podemos cambiar nuestra manera de aproximarnos a esa realidad. Y en la medida en que nosotros tenemos una visión más elevada, más desde arriba, con mejor perspectiva de lo que está sucediendo, es mucho más fácil encarar momentos difíciles y críticos como son los que está viviendo la humanidad hoy día. Así es que un gran abrazo para ti, Luis, también para todos quienes nos están escuchando. Y bueno, nos seguiremos encontrando con nuestras charlas de alquimia más adelante. A partir del año que viene. Así es. Así Quedan es. días, pero bueno, queda muy Así bien decir, es. nos vemos el año que viene. Pues El muchas gracias, próximo año Javier. nos encontramos. Ahí está. Pues muchas gracias, Javier. Ha sido un Ok, placer pues tenerte Luis, en para esta mí un placer. temporada. Muchas gracias por la invitación. Pues magnífica temporada, Javier, has tenido. Nos Igualmente, vemos en gracias el a ti. otro. Hasta ahora. Nos vemos. Chao. Chao. Pues nada, familia, ahora vamos a entrar ya directamente con la tertulia final.